Ya chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Espero todos estén muy bien. Espero que hayan salido muy bien en el examen parcial. Espero que, espero que lo hayan resuelto con todos los conocimientos que hayan tenido en el curso. Ahora empezamos con el quinto control. Yo sé que es muy pronto del examen, así que vamos a intentar de que la asesoría sea bastante concisa y que sobre todo sirva de ayuda para ustedes a fin de que puedan tener un marco más general y con ello ya con la lectura que ustedes han visto puedan ir quizás teniendo algunos detalles, ¿no? Puedan ir complementando con detalles la asesoría del día de hoy. Bien, primero, esta asesoría vamos a dividirla en dos partes. La primera parte va a estar a cargo de mi persona y la segunda a cargo de Pablo. Dentro de la primera, vamos a tocar aspectos. Bueno, vamos a tocar primero sobre la pequeña historia de la valoración de la prueba, aspectos de la falta de normativa jurídica escrita o oral, las ordalías o juicios jurídicos y el intento de control de prueba, la prueba legal, específicamente el punto A, punto B y punto C. Les hago esta aclaración para que ustedes puedan tener su lectura a la mano y no se pierdan a la hora de que esté dando la asesoría. También cada PPT tiene arribita el título, así que por ahí pueden estar haciendo anotaciones o cositas así. ¿Ok? Bien, sin más, empezamos con la asesoría. Este es el quinto control, el tema es la valoración de la prueba. Bien, cuando empezamos con el origen, lo que es la valoración de prima facie y lo que es la libre valoración, a mí me gusta partir o realizar un análisis de las lecturas a partir de preguntas. Creo que nos ayuda a profundizar mucho más y que nos ayuda a tener una respuesta, una premisa mucho más clara. Lo que primero nos dice el autor, bueno, partimos de la pregunta, si podemos saber cuál fue el primer sistema de valoración de la prueba. ¿Alguien me puede decir cuál fue? ¿Alguien que ya haya leído la lectura? El autor lo repite a lo largo de todo, de toda la lectura. Nadie, chicos, todavía no ha leído su lectura. La libre valoración. Ajá, exacto. ¿Qué es lo que partimos? En que primero el autor nos refiere de que objetivamente no es posible conocer cuál fue el primer sistema de valoración de la prueba, dado de que no vamos a tener no vamos a tener información, documentos históricos que nos puedan certificar esto. En esto también refiere de que no va a ser necesario realizar un estudio histórico completo para poder entender lo que es la valoración de la prueba. Cuando hacemos un análisis histórico, ¿no? En el derecho y específicamente en el derecho penal, lo que buscamos es entender qué es el concepto, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos el tema de la pena, las teorías de la pena y hacemos un análisis histórico de la pena, ¿qué buscamos saber? ¿Qué es la pena y qué función cumple la pena? Pero el autor dice que en este caso realizar un análisis histórico para entender qué es la valoración de la pena realmente como tal no tiene un sustento, sino que más bien lo que queremos lograr con el entendimiento histórico de qué es con el entendimiento histórico de la valoración de la prueba es poder llenar ciertos vacíos que se pueden crear actualmente con las valoraciones. ¿No? Entonces, partiendo de esa premisa, el autor nos dice que no es posible tomar objetivamente o conocer objetivamente cuál fue el sistema de valoración de la prueba, pero nos dice que por lógica sí podríamos entender cuál sería el origen el primer sistema de valoración de la prueba. Ahora bien, sabemos que cuando tenemos la resolución de conflictos, y eso lo sabemos por teoría general del proceso, podemos encontrar una tutela autocompositiva y heterocompositiva. ¿No es así? Bien. En este caso, el autor hace referencia a la aparición de un tercero. Un tercero que va a ser quien va a poder dirigir, ¿no? Una litis, una controversia entre las partes. Ahora, las partes van a tener dos opciones. La primera es que cuando aparece el tercero, las partes se van a someter a la opinión del tercero y esta la van a respetar. O segundo, que se puede imponer lo que piensa el tercero. ¿Ok? Ya no es tanto un respeto, sino más bien es por un tema de, de un mandato como tal. Ahora, también el tercero puede actuar como mediador, ¿no? Sobre todo en este caso eh, con conceptos un poco más históricos.
En ese caso, también nos refiere que el sistema de solución de conflictos va a ser un sistema comunitario o asambleario, un sistema muy distinto al cual vamos a encontrar actualmente en nuestros procesos. Bien, pero entonces, si por lógica podemos decir prueba legal, cómo se van a desarrollar estas. Segundo, lo que es la carga de la prueba. Y tercero, la trayectoria posterior que van a tener las normas. Cuando hablamos del intento del control de la prueba, específicamente cuando se da la prueba legal, podemos partir de la pregunta de si el primer sistema de valoración de la prueba fue legal. Comentaba en la primera diapositiva de que en la mayoría, ¿no?, se considera a la prueba legal como el primer sistema de valoración de la prueba, pero para el autor eso resultaría ilógico. En principio porque la valoración legal deben hacer con una premisa anterior. ¿Por qué se crearía la prueba legal si es que todo estaría bien? En este caso, lo que el autor plantea es que por lógica es necesario entender que hay un sistema de valoración anterior a lo que es la prueba legal, que en este caso sería la libre valoración, y que la prueba legal finalmente surge como una forma de poder limitar este poder que tenía el juez, en el que en realidad lo único que se quedaba eran resoluciones arbitrarias. Ahora, cuando hablamos de la prueba legal, tenemos que decir primero de que la prueba legal nada tenía que ver con las ordalías, ¿ok? Las ordalías como tal, recordemos, que no eran consideradas como un medio de prueba o una interpretación o una valoración de la prueba. No solamente porque no podía ser un sistema, sino que también porque era un tipo de instrumento que generaba una resolución al azar y que no mantenía una valoración como tal. ¿Ok? Por otro lado, que la presencia de los testigos está en medio camino entre entre lo que sería el sistema de valoración libre y el sistema de valoración legal. ¿Qué es específicamente lo que refiere esto? Cuando se dan las primeras normativas, ¿no?, en temas de aspecto probatorio y específicamente en temas de valoración de la prueba, lo que se va a limitar lo que se va a establecer en realidad son aspectos bases que luego van a permitir una libre interpretación. Por ejemplo, no se regulaba como tal, en este punto de la prueba legal, cuánto iba a valer un testimonio, cuánto iba a valer, por si el testimonio del varón, de la mujer, valía lo mismo, sino que lo que se va a establecer son líneas generales para las personas que van a presentar su testimonio, en este caso los testigos. Y en raíz a eso se va a tomar lo que es la valoración. Ahora, cuando se toma este tema de que la prueba legal va a ser una de las primeras sistemas de prueba, entre comillas, porque ya vimos que no es así, se toma como premisa las 12 tablas, ¿no? Que sería el primer sistema de valoración de la prueba, según esto. Pero en realidad no se daría de esa forma, ¿no? Ahora, por otro lado, cuando hablamos de ya el segundo punto, que es la carga de la prueba, partimos de la pregunta de quién prueba, ¿ok? La carga de la prueba va a recaer en la premisa de que no haya prueba, o sea, que hay una ausencia de prueba, más no cuando haya duda. Ahora, esto es importante recordarlo, ¿no? Porque en el derecho comparado, por ejemplo, se van a encontrar actividades en las que va a proceder una prueba cuando haya duda y, o sea, va a proceder la prueba cuando haya duda y además cuando haya insuficiencia probatoria. Pero para efectos del control y específicamente en el tema de histórico, vamos a entender de que la carga de la prueba va a recaer solamente cuando no hay prueba, o sea, cuando hay una insuficiencia probatoria. Ahora bien, también el autor refiere de que no podría ser posible separar la valoración de la prueba y tampoco de la carga de la prueba. Ejemplo de ello va a ser el código de el código de Hammurabi. Ahora, un punto importante que tienen que tener, que tienen que conocer, es la legis actione y específicamente la action in rem persponicen. Ay, chicos, la verdad es que son muy complicadas las palabras. Pero bueno, esto especialmente porque cuando referimos a la carga de la prueba, específicamente en la prueba legal, vamos a marcar, como ya les dije, lineamientos generales. En este caso, por ejemplo, va a hacernos referencia a una prueba legal estricta.
en la que se va a obligar al demandante a probar su propiedad sobre las cosas, perdiendo el proceso en caso contrario, sin que el demandado parezca que tenga que probar nada. Ahora bien, ¿pero qué es la prueba legal estricta? La prueba legal estricta son aquellos que van a marcar parámetros claros en el proceso y que finalmente de no darse esta prueba no cabría ni siquiera lo que es la libre interpretación o la libre valoración. Con ello partimos de tres conceptos bases, lo que es la valoración legal, la libre valoración y la valoración conjunta. Como les comentaba anteriormente, cuando hablamos de las ordalías y las primeras normas de prueba legal, aquí también vamos a encontrar lo que es la interpretación conjunta o la valoración conjunta, es que el testigo, perdón, lo que se va a marcar son líneas generales para el establecimiento de los testigos o el establecimiento de los testimonios. Y después de ello se va a dar la valoración. Entonces, lo que aquí procede es lo mismo. Primero va a haber una valoración legal, o sea, alineamientos generales que nos van a establecer pautas básicas. Y luego vamos a tener la libre valoración. Eso quiere decir de que no, la valoración como tal no va a ser estrictamente legal, sino que más bien va a tener una valoración conjunta, basándose primero en la valoración legal, que son aspectos generales, y luego en la libre valoración, que van a ser aspectos en específico. Ahora, en el carga de la prueba, ya como también lo comentábamos en la primera asesoría con Yane, finalmente el objeto de las asesorías que les hacemos, obviamente es apoyarlos para el control, pero también es aterrizarlos un poquito en aspectos prácticos, que bueno, van a ver cuando empiecen a practicar en los que quieren dedicarse al derecho penal o para que tengan una idea mucho más general de lo que ustedes ven en clase, ¿no? En aspectos teóricos. Así, les hago una pregunta, haciendo un paréntesis ya a la lectura como tal. En el proceso penal, cuando hemos hablado del proceso penal, hemos visto las partes, ¿no? Lo que es la defensa técnica, lo que es el juez, lo que es la fiscalía. Aquí yo les hago la pregunta. Dentro del proceso penal actual, dejando de lado un ratito lo que es la lectura, el proceso penal actual con el Código Procesal Penal del 2004, ¿alguien me puede decir quién tiene, entre comillas, esta carga de la prueba? O bueno, vamos a llamarlo deber probatorio, ¿ya? Luego les voy a explicar por qué la distinción de estos conceptos. Es fiscal. En efecto, porque partimos de una premisa de presunción de inocencia, en la que finalmente el que tiene este poder de generar acusación, el que va a tener la persecución, la persecución del delito, va a ser la fiscalía. Y finalmente con la acusación, ¿no? Con este requerimiento de acusación, tiene que fundamentar su requerimiento con aquellos elementos de convicción que en principio hayan generado, valga la redundancia, esta convicción en él. Ahora, ya como último detalle para este aspecto de la prueba, en el proceso penal del 2004, me resulta interesante, les comento, que he estado revisando material y, por ejemplo, la distinción que se hace entre lo que son deberes, obligaciones, cargas procesales, probatorias, específicamente en el proceso penal, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que la defensa técnica no tiene que probar nada en general, pero esta carga de la prueba es lo que les puede generar un mayor sustento, o bueno, lo que va a generar un mayor sustento en la pretensión absolutoria que ésta tenga. No es así, porque una cosa es alegar, alegar y alegar, alegar sin fundamentos, y la otra es finalmente poder crear una teoría del caso fundamentada con elementos de convicción que pueden pedirse al fiscal que realice el fiscal. Y finalmente el fiscal va a ser quien pueda tener este poder de discrecionalidad de saber si va a ser, si es pertinente, útil y conducente el medio de investigación que está proponiendo, ¿no? Bien, cerramos paréntesis, chicos, y continuamos. Solamente un datito para que ustedes también lo puedan conocer un poquito más a detalle. Ahora bien, vamos con lo que es la trayectoria posterior de las normas de prueba. En este aspecto vamos a encontrar las distintas normas, bueno, distintos ejemplos en realidad, normativa antigua, en el que se nos va a separar o en el que se nos va a plantear lo que es esta valoración conjunta o en realidad lo que sería el sistema de interpretación o el sistema de valoración de la prueba. Pero en realidad lo que vamos a encontrar sobre todo es la valoración conjunta. Vamos a encontrar ejemplos como por ejemplo el Codex, el IBER,
la Lex Alica. Pero en esta oportunidad, y aquí ya, la primera fija, chicos, es que me gustaría que revisen sobre todo lo que ve el códex, ¿ok? En este tema de la valoración conjunta. Como ya les había comentado, la valoración conjunta partimos de una valoración legal, no estricta, sino que va a plantear lineamientos generales y una libre interpretación que va a abarcarse en esta valoración legal, ¿no? Por ejemplo, la prueba legal, ¿no? Cuando vemos en el códex y la valoración conjunta, muy contrario a lo que se cree, porque se planteaba en principio que el códex sería una normativa que promovería, entre comillas, la valoración legal, pero no, en realidad lo que generaría es una valoración conjunta. Y en realidad a lo largo de la lectura ustedes van a poder encontrar de que la mayoría de juristas lo que van a entender es que, primero, el primer sistema de valoración va a ser el sistema legal. Eso es lo que va a entender la mayoría. Y que además los códigos que van a ver anteriores, bueno, la sistematización de normas va a basarse en garantizar estas normativas legales, ¿no? Basándose en una valoración legal. Pero el autor va a desarrollar a lo largo del texto que en realidad no sería así, sino que más bien sería la libre valoración, o bueno, la valoración libre, la libre valoración sería entendido como el primer sistema de valoración de la prueba, y que además estos pseudo códigos que traerían una interpretación íntimamente legal, lo que en realidad traería es, en principio, una valoración legal general y después de ello una valoración conjunta, ¿no? Ahora bien, en ese contexto es que se da el códex, la valoración conjunta. Con ello, la prueba legal, que sería, por ejemplo, los números de testigos, cuántos testigos se pueden dar, y el texto también enumera diversos ejemplos, y luego la prueba libre, ¿no? Cómo se va a interpretar la información que finalmente van a dar los testigos. Porque, por ejemplo, el establecimiento de la prueba legal te puede establecer que necesitas 3 testigos para un determinado acto, ¿no? Pero lo que finalmente va a interpretar el juez es qué cosa dicen ellos y si lo que dicen ellos genera convicción en el juez. Bien, entonces, ¿podemos hablar de prueba legal estricta como tal? Sí. Sí se puede hablar de prueba legal estricta, pero no va a ser en mayoría. ¿Ok? En mayoría, las normas que se van a dar, como ya les dije, en la sistematización de las normas, va a ser de valoración conjunta. Ahora, ¿pero dónde podemos encontrar lo que son las pruebas legales estrictas? En las denominadas auténticas normas. Así ustedes lo van a poder encontrar en la lectura. Ejemplo de ello van a ser las prohibiciones de testificar. ¿Por qué podemos decir que las prohibiciones de testificar van a ser pruebas legales estrictas? Porque finalmente, si a una persona, a un testigo, se le prohíbe de testificar, no va a haber nada que valorar. Entonces, partimos de una valoración conjunta cuando hay una prueba, cuando hay una normativa que propone leyes, sí, para la valoración de la prueba, pero estas sobre todo son generales. Ahora bien, cuando también hacemos referencia a lo que es la trayectoria posterior de las normas de prueba legal, encontramos la Constitutio Criminalis Carolina. Esto es importante porque va a tener una tendencia de libre valoración, contrario a lo que pueden sugerir algunos autores que refieren a que en realidad sería una tendencia, una interpretación, una valoración estrictamente legal. El autor nos va a demostrar que no es así, que si bien es cierto, se van a plantear lineamientos y bases, ¿no?, de esta valoración legal, van a ser mínimas, ¿no? Y como ya les comenté anteriormente, a lo largo del texto vamos a encontrar que la postura del autor es contraria a la postura de la mayoría. Es así, y promueve sobre todo la libre valoración o la valoración conjunta. Ahora bien, si se toma en consideración lo que va a ser la regulación legal, pero solamente para sentar las bases generales, ya que estas van a ser interpretadas con la libre valoración. Es justamente lo que, les repito otra vez, es la valoración conjunta, que finalmente una valoración primero se va a dar, perdón chicos, que primero se va a dar lo que es un establecimiento de lineamientos generales y que después se va a dar una interpretación
normativa general. Algo que tendrían que tener en cuenta es, a ver, vamos a buscar referente a la... A ver, los juramentos. ¿Los juramentos serían igual que las confesiones, chicos? Ay, dejé de compartir. Ya, no importa, porque después le toca a Pablo. Bien, chicos, a ver, ¿los juramentos serían igual a las confesiones? ¿Alguien que haya leído el texto y que me pueda responder esto? Sí, Pablo, para que puedas estudiar para tu examen. Chicos, ¿es lo mismo el juramento que la confesión? Bueno, chicos, parece que no han leído todavía, pero no, el juramento no sería lo mismo que la confesión, ¿ok? En primero, podemos decir de que la confesión va a tener un valor legal, pero, o bueno, se podría plantear que la confesión va a tener un valor legal, pero no, sino que volvemos a lo que sería realmente la libre valoración, ¿ok? Establecimientos, lo importante, lo primero que, las premisas importantes que ustedes deben conocer es que las premisas importantes que ustedes deben conocer, en principio, es que el autor va a promover lo que es la libre valoración como el primer sistema de valoración. No, chicos, yo no estoy compartiendo pantalla. De casualidad lo cerré, pero ya les estoy dando solamente los últimos alcances. Entonces, cuando planteamos lo que el autor va a plantear, y en realidad son dos premisas bases que ustedes tienen que saber para su examen, es que primero, el autor va a promover lo que es la libre valoración de la prueba, como el primer sistema de valoración, contrario a lo que va a establecer la mayoría doctrinaria, la mayoría doctrinaria, ¿no? Que va a plantear como primer sistema un sistema legal. Ahora, la segunda premisa que tienen que conocer es el tema, o principales, ¿no? Para poder entender el texto y en realidad salir bien en su control, es este tema de la valoración conjunta. Que si bien es cierto, van a haber sistematizaciones normativas que van a establecer normas que podrían entenderse o que van a entenderse como bases para lo que es la interpretación de la prueba. Lo que en realidad va a hacer es sentar aspectos generales que después van a generar una valoración de la prueba. Ejemplo de ello es el establecimiento de testigos, ¿no? Establecemos, por ejemplo, 5 testigos para brindar, para un caso en específico, para poder solucionar un conflicto en específico como norma general, pero la valoración finalmente de estos testimonios y que tengan o no solidez y que creen o no convicción va a recaer en el juez. Y es ahí donde se genera esta libre convicción o esta libre valoración. Ok, chicos, bien. Creo que por mi parte lo más importante. No quiero tampoco enredarlos mucho por el hecho de que sé que salen su parcial. No quiero desmotivarlos tampoco. Entonces sé que la lectura ha estado bastante pesadita, es bastante larga. Entonces he intentado tocar los puntos más importantes, aspectos fundamentales que deben conocer para que puedan salir bien en su control. Sí, chicos, ahora sí le doy pase a Pablo para que pueda desarrollar mucho más los siguientes puntos. Buenas noches chicos, gracias Zafra. Bien, voy a presentar pantalla. Ya. Bien, como habrán visto ya, Zafra tocó la parte del sistema legal de la prueba principalmente, sus orígenes históricos, así como también parte de la libre evaluación de la prueba, ¿no? Y haciendo referencia especial al juicio de las ordalías, con respecto a una tasación quizá excesiva de la prueba que se realizaba mucho antes, pero que no quiere decir que no haya coexistido con el otro sistema, que es el de la libre valoración, ¿no? Bien, ahora, ¿qué se debe entender por libre valoración de la prueba? Eh, en pocas palabras, tengan esto en cuenta, pueden tomar los siguientes sinónimos, ¿no? Sentido común,
del juez, seguirse según las máximas de la experiencia, que como me explicaba un alumno hace tiempo, bueno, creo que Víctor me lo estaba diciendo, eh, que al fin y al cabo es algo quizá de cierta manera subjetivo, porque cada juez, según sus experiencias que habrá tenido a lo largo de su vida, sus prejuicios, etcétera, va a tener distintas máximas de la experiencia, ¿no? Y en ese sentido, quizás es un poco defectuoso este sistema de libre evaluación, pero a pesar de ello, por lo menos desde mi perspectiva y desde la de varios juristas, es el mal menor, por así decirlo, ¿no? Porque a fin de cuentas el sistema de valoración legal de la prueba va a conducir finalmente a tomar el derecho como si fueran matemáticas, cuando no es, para empezar, una ciencia exacta, y algunos juristas incluso le quitan el carácter de ciencia, ¿no? Ciencia social. Entonces, no se puede llegar simplemente a conclusiones diciendo que A más B es igual a C cuando no lo va a hacer en todos los casos. Y pues ello corre el peligro pues de establecer una verdad que no se va a condecir con la realidad de los hechos, ¿no? En pocas palabras, lo que denominan varios autores como la verdad formal. Ahora, vamos con esta premisa general, ¿no? La libre valoración de la prueba es un sistema que se genera espontáneamente a lo largo de la historia, sin más reflexión ni directriz del uso cotidiano de la mente humana, ¿no? En pocas palabras, lo que les decía, el sentido común, según la conciencia del juez, etc. Bien. Ahora, hay que tener en cuenta esto principal, que el objetivo general de la actividad probatoria, ¿no? Porque esto tiene que ver bastante con la prueba, ¿no? Bien, ¿cuál es el objetivo general de la actividad probatoria entonces? Va a ser el máximo acercamiento a la verdad. Y según estas directrices es que se van a fundamentar o erigir distintas figuras, como por ejemplo la íntime convicción francesa, la Freie Bergenstein, no me acuerdo cómo se llama exactamente, alemana, y otros estándares probatorios, como por ejemplo el de más allá de toda duda razonable, las reglas de la zona crítica, etcétera, ¿no? Que a fin de cuentas van a perseguir lo mismo, la misma finalidad, que es propiciar una valoración libre de la prueba desde la conciencia judicial y no atendiendo a reglas exactas que nos va a dar el Código Procesal Penal sobre que si dos testigos verifican un hecho, entonces va a ser tomado como probado. No, ¿verdad? No. El juez tiene que evaluar, tiene que practicar estas pruebas, por ejemplo, testimoniales durante el juicio oral, y una vez que vea que tienen cierta credibilidad esos testigos por cómo se desenvuelven en el juicio y cómo le hace la interrogatorio y el contrainterrogatorio la defensa o la fiscalía en su caso, va a determinar que si lo cree como verdad o si llega a un grado de certeza suficiente como para que pueda llegar a tomarse como prueba, ¿no? Bien, esto es como conceptos preliminares. Entonces, la noción inicial para entender el sistema de libre valoración de la prueba es que en ese sistema la finalidad de la prueba va a ser el máximo acercamiento a la verdad, porque evidentemente no se va a poder establecer una verdad absoluta con respecto a situaciones ya pasadas, sino que siempre va a ser en función de los enunciados que van a repetir las partes procesales, y como bien sabemos, la mente humana es falible y por ende también la verdad judicial a que se le va a llegar finalmente no se va a condecir absolutamente con cada uno de los hechos, ¿no? Pero se va a tratar a través de la convicción y las reglas de la zona crítica del juez. Ahora, entonces, ¿qué más se tiene aquí? Hasta el siglo XIX, por lo menos, no se había dudado sobre que la finalidad del proceso penal era la averiguación de la verdad, sino que es a partir de más o menos mil, 1800, por ahí, que van a empezar a discutir, por ejemplo, sobre todo tiene especial relevancia esto en el proceso civil, de acuerdo al principio dispositivo, porque ellos van a optar más que todo por una verdad formal, que no es una verdad en sentido estricto como lo entendía Aristóteles, sino que es una verdad simplemente construida a partir de los enunciados de las partes, y ya, nada más. Entonces, a partir de ahí nace la discusión entre verdad formal y verdad material. Cuando yo me refiero al máximo acercamiento de la verdad como finalidad de la actividad probatoria, estoy refiriéndome a la verdad material. Y la verdad material en el sentido aristotélico, esto es la correspondencia de la realidad con los enunciados. Bien, entonces, es luego recién que se empieza a discutir y reflexionar sobre esta finalidad de la verdad
del proceso, ¿no? Diversos juristas, incluso a día de hoy, sigue siendo un tema polémico. Y es una primera cuestión que tienen que tener en cuenta, ¿no? Si bien hasta el siglo XIX no se había cuestionado esta idea, es a partir de este, y hasta la actualidad incluso, que la verdad, entendida quizá en su sentido material, eh, va a ser bastante polémico tomarlo ahora como finalidad del proceso, ¿no? Otros simplemente optan por que la finalidad del proceso va a ser tutelar los derechos o llegar, o el acceso a la tutela jurisdiccional simplemente. Otra era llegar a una certeza judicial, etcétera, ¿no? Pero, pues la verdad va a ser dejada de lado quizá y simplemente se va a pretender amparar las pretensiones de las partes según quien resulte más convincente, ¿no? En ese sentido, algunos dicen que la finalidad del proceso es lograr un convencimiento del juez, que es una perspectiva bastante formalista, ¿no? Y que se aleja quizá un poco de llegar a alcanzar la verdad. Pero bien, como mencionaba, es un tema polémico a día de hoy, así que si les viene por ahí una pregunta en el control, ténganlo bastante en cuenta. Como mencionaba, a día de hoy, alcanzar el objetivo de la verdad como finalidad de la actividad probatoria es todavía un tema discutido. Y lo pueden ver en la actualidad, aunque creo que ya falleció o sigue vivo. Miquel Tarufo sigue vivo. Bueno, incluso en la actualidad, o en el siglo XX al menos, y hasta hace unos años daba conferencias en Alerta Informativa, el profesor Miquel Tarufo, italiano, todavía seguía discutiendo sobre la finalidad de la actividad probatoria como acercamiento de la verdad. Claro que él estaba a favor, sí, de esta postura, pero hay bastantes autores que no lo están. Y sobre todo es en este ámbito del derecho privado, ¿no? Donde prima el principio dispositivo de las partes, donde ellas simplemente van a aportar el material probatorio, etcétera, y el juez tiene mucho menos injerencia que quizá en un proceso penal donde existe sobre todo esa institución de la prueba de oficio, ¿no? Pero bien, ya, sigamos. Ahora, ¿qué se tiene? En el antiguo derecho romano también mencionaba que la verdad era el objetivo de la actividad probatoria. Y esto, sin desmerecer, por supuesto, que era un sistema acusatorio. ¿Y a qué viene esto? Por ejemplo, ustedes recordarán quizá de la primera asesoría que se realizó para el control de sistemas procesales, lo siguiente, ¿no? Dígame, el derecho romano, sobre todo en su época republicana y en su derecho antiguo, ¿bajo qué sistema procesal penal se edificaba? ¿Alguno recuerda? ¿Sistema inquisitivo, acusatorio? Muy bien, acusatorio, exactamente. ¿Por qué acusatorio? ¿Qué características definía ese sistema? Era que el juez no podía actuar de oficio y las pruebas la aportaban las partes, ¿no? Simplemente. Y ya. Entonces, a pesar de que las pruebas la aportaran las partes en este caso y se tomara como un sistema acusatorio, al fin y al cabo, ninguno de los juristas de esa época dudaba que la finalidad de la actividad probatoria era alcanzar la verdad. Y luego, sin embargo, se le realizó críticas durante el siglo XIX a esta finalidad de la verdad del proceso. ¿Por qué? Porque juristas del siglo XIX consideraban que esto dotaba de cierto carácter inquisitivo al proceso judicial, que se había tratado de superar desde la Santa Inquisición, etcétera, ¿no? Porque bien, qué se recuerda del sistema inquisitivo? Que el máximo fin era alcanzar la verdad, inclusive si a pesar de ello se tuviera que pasar por encima de los derechos del imputado, ¿no? Pues bien, entonces se empezó a relacionar malamente o inadecuadamente el sistema inquisitivo con la libre valoración de la prueba y a su vez con el máximo acercamiento a la verdad, ¿no? Y por eso se le empezó a ver bastante prejuiciosamente. A ver, pero esto no es cierto. Tratar de tachar al máximo acercamiento a la verdad como una finalidad que es exclusivamente de corte inquisitivo significaría también admitir que incluso en el derecho romano, que es un marcado sistema acusatorio, no se buscaba la verdad, cuando todos los juristas de esa época lo admitían, ¿no? Justiniano, etc. Pero bien, se entiende esta parte, ¿verdad? Entonces, el sistema romano era un sistema acusatorio y a pesar de eso inclusive buscaban la verdad. Entonces, no es dable esta crítica que se le hace a la finalidad de la verdad, a la finalidad de alcanzar la verdad como finalidad última del proceso, de que es exclusivamente de corte inquisitivo, ¿no? Es una crítica bastante fallida, de hecho. Bien,
Esto se debe muchas veces a considerar el proceso como patrimonio, ¿no? Que sobre todo tiene sentido en la lógica del derecho procesal civil, que como bien mencionaba, prima el principio dispositivo de las partes y donde si ellos toman como cierto un hecho y convienen en ello, pues va simplemente a ser admitido por el juez. Y ya, ¿no? Como un hecho notorio, lo que se conoce, no, eso no es un hecho notorio, son convenciones probatorias en derecho procesal penal. Pero bien, entonces, en el proceso como patrimonio, ¿qué es lo que se tiene acá? Si se tiene que el proceso propio del liberalismo, ¿no? El proceso civil en especial, va a hacer algo que las partes, que le pertenece a las partes y que ellos pretenden amparar sus derechos a partir de este, entonces se va a privilegiar evidentemente la tutela de los derechos por sobre la búsqueda de la verdad. Se va a privilegiar simplemente a partir de esas construcciones que hacen las partes para tratar de convencer al juez de que su pretensión es la amparable, simplemente se busque proteger estos derechos, ¿no? A pesar de que la protección de estos derechos quizá no merezcan protección en la realidad, ¿no? Porque no se asemejan a la verdad, ¿no? Como bien mencionaba el profesor Miquel Torufo, no hay verdad, no hay justicia sin verdad. Pero esta lógica es la que sigue el proceso como patrimonio de las partes, ¿no? Me da un segundo, disculpen. Bien, entonces, desde la óptica del proceso como patrimonio de las partes, tenemos que la búsqueda de verdad es una característica de un sistema inquisitivo, ¿no? ¿Por qué? Porque nuevamente se le está viendo de manera prejuiciosa y erróneamente considerando que la búsqueda de la verdad siempre va a ser propio de un sistema inquisitivo. Pero como mencionaba, tenemos el claro ejemplo romano donde se buscaba la verdad y a pesar de eso era un sistema acusatorio, ¿no? Totalmente lo opuesto al sistema inquisitivo. Y que, por cierto, el derecho romano, sobre todo en su época republicana, era quizá el sistema más puro acusatorio, ¿no? Porque ahí la acción penal era de ejercicio privado, a iniciativa de los particulares, etcétera. Bien, eso como por un punto a tener en cuenta para el control. Y por último, ¿no? Tenemos que la reflexión sobre la libre valoración de la prueba no hubiera existido nunca si no se hubiera pensado al menos en que el objetivo de la prueba habría de ser la búsqueda de la verdad. Y vamos a ver, ¿en qué tiene su razón de ser esto? Porque a fin de cuentas, la libre, o mejor dicho, la valoración legal de la prueba va a tener muchas veces su razón de ser en poder hacer más eficaz, el- en poder hacer más eficaz, disculpen, en poder hacer más eficaz, más célebre el proceso. ¿Por qué? Porque el juez ya va a tener a la mano ecuaciones simples, fórmulas que va a poder aplicar. Por ejemplo, si dos testigos, como mencionaba, verifican un hecho, entonces se va a tomar como probado y ya. Si no se verifica que hay dos testigos que lo toman como probado y solo hay uno, pues entonces no va a proceder esta prueba, ¿no? Bastante fácil. El juez se quita toda responsabilidad de tener que valorar un poco más, de tener que razonar y simplemente aplica una mera regla matemática. Entonces, quizá tiene su lógica esto ahí, ¿verdad? Y evidentemente, si simplemente se va a emprender a hacer esto, a sumar 1 más 1 es igual a 2, la vida, tenemos que la vida no es así, la experiencia nos demuestra que, que en determinados casos concretos se va a tener que elaborar un razonamiento mucho más profundo para poder llegar a la verdad de los hechos. Y en ese sentido, la reflexión sobre la libre evaluación de la prueba, como mencionaba, no hubiera sido factible si no se hubiera pensado al menos en que el objetivo de la prueba habría de ser la búsqueda de la verdad. Eso también algo a tener en cuenta, a considerar, señores. Ya. Ahora, en función a este objetivo general, que es el de la búsqueda de la verdad, sobre el cual se erigió la libre valoración de la prueba, tenemos unas cuantas manifestaciones en diversos derechos nacionales de otros países, no Perú especialmente, pero sí a otros países pertenecientes a la misma tradición que nosotros, que pues buscaban fundamentar y poner en práctica el sistema de libre valoración de la prueba, ¿no? En pocas palabras, es la reacción contra el sistema de prueba legal. ¿Cuáles son estas manifestaciones? Primero, tenemos la figura de la intime conviction francesa, que tuvo lugar por vez primera en el Código francés de 1808, ¿no? Claro, esto hay que tener en cuenta lo siguiente, que es el Código de Instrucción Criminal.
Por la clase igualmente de sistemas procesales, recordarán lo siguiente, que el Código de Instrucción Criminal de 1808 era mixto, inquisitivo o acusatorio. O sea, el sistema que decidió adoptar. Bueno, era un sistema mixto. Era un sistema mixto, una primera etapa de corte inquisitivo, que era la etapa de investigación, que era más que todo reservada, escrita y poco contradictoria, y ya posteriormente una etapa de juicio oral o de enjuiciamiento de un marcado corte acusatorio, donde se privilegiaba la igualdad de armas entre las partes, un juicio público y, por supuesto, oral. Bien, entonces, como tal, como decía en su nomenclatura, esto es llamarlo Intime Conviction, nace con este Código de Instrucción Criminal de 1808, Código francés, pero la idea que subyace a esta institución, a esta figura de la Intime Conviction, es mucho más anterior. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Cuál es el contenido de la Intime Conviction? Vamos a ver su concepto, ¿no? Libertad total del que juzga a la hora de apreciar la prueba, sin motivación, pero dentro de la sinceridad de su conciencia. ¿Estamos hablando de qué? De una manifestación de la libre valoración de la prueba. ¿Y con qué se relaciona esta libre valoración? Con tratar de que el juez busque, al menos dentro de su conciencia, llegar a la verdad de los hechos. Porque si solamente se va a guiar por 1 más 1, evidentemente no está haciendo ningún esfuerzo por llegar a la verdad. Está diciendo simplemente una verdad formal, pero no material. ¿Y cuál es la verdad material? Aquella que se condice con la realidad. Bien, prosigo entonces, ¿no? Como mencionaba, es anterior a dicho cuerpo la idea que subyace la Intime Conviction, que no la propia institución de la Intime Conviction, y por ende, incluso también diferente geográficamente, ¿no? Porque ya anteriormente, gracias a juristas como Blackstone, ¿no? Beccaria, Bethan, ya habían hablado acerca de esta idea y habían concretizado en legislaciones otras, como por ejemplo la de las 7 partidas en España, ya ciertas reglas de prueba, de valoración libre de la prueba. Bien, entonces, esto hay que tener en cuenta. ¿Cuál es la idea que subyace la Intime Conviction, su contenido, su final, etcétera? La libre valoración de la prueba y obviamente también alcanzar la verdad. Ya, sigamos. La idea de la Intime Conviction también, a su vez, es producto del descontento de los juristas sobre el uso indiscriminado de la prueba. Como le mencionaba, muchos jueces, sin tomar en cuenta el carácter admonitivo, esto es simplemente de sugerencias, que no imperativo, que tenían al final las reglas canónicas, porque estos no eran reglas imperativas que eran de carácter obligatorio, simplemente era algo que te recomendaban ciertas cosas, ¿no? Evidentemente eran reglas de prueba legal, pero no eran obligatorias o mandatorias. Pero lo malinterpretaron los juristas de esa época y pues pasaron a hacerlos, y pues los jueces, a partir de su jurisprudencia, empezaron a aplicarlas indiscriminadamente, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? ¿Cuál es la idea de la Intime Conviction? Nació producto del descontento de los juristas sobre este uso excesivo, irracional y desmesurado de la prueba legal. Bien, ahora, antecedentes e influencias. Como bien le mencionaba, esta idea no nace con el Código de 1808. Su nomenclatura y como figura de Intime Conviction, claro, nace con ese código, pero la idea que la subyace, su finalidad, su contenido, es muy anterior. Por ejemplo, tenemos a Beccaria en el siglo XVIII y también a Blackstone en el siglo XVIII, y quienes ya hablaban respectivamente de un buen senso o un buen sentido, lo que viene a ser un sentido común, y también que el juez valore la prueba con respecto a lo mejor de sus propios conocimientos. ¿Qué quiere decir esto? No es otra cosa que la libre valoración de la prueba según las máximas de la experiencia, según lo que el juez considere racional que haya sucedido en un determinado caso, para poder dar como probado un determinado hecho. Sentido común, buen senso, lo mejor de sus propios conocimientos, etc., ¿no? Y posteriormente ya Bethan, que no es del siglo XVIII, sino ya del XIX, y es posterior su obra donde habla del sentido común, propiamente ya, ¿no? Que usen los jueces para poder valorar la prueba. Entonces, es una reacción hacia el uso indiscriminado de la valoración legal de la prueba.
Y como concepto, ¿no? La intime convicción francesa es la libertad total del que juzga a la hora de apreciar la prueba sin motivación, pero dentro de la sinceridad de su conciencia. Y aquí hay que apreciar otro aspecto importante, y es la institución del jurado en el contexto de también de la libre oración y de la prueba legal. ¿Qué es lo que se tenía con respecto a la institución del jurado? Como recordáramos, el jurado está conformado simplemente por ciudadanos de a pie, gente común, no es gente que sea experta en derecho. Y en ese sentido, pues, ¿qué es lo que te decía la intime convicción francesa? Decía lo primero, ¿no? Que ahí está, que el jurado va a poder apreciar la prueba y va a llegar a un grado de certeza según eso, y su veredicto no va a meritar motivación. Esto es, no va a tener que decir por qué decidió, no va a tener que fundamentar por qué decidió absolver o condenar a un imputado, etcétera, ¿no? Sino que simplemente se va a guiar por lo que le dicte su conciencia. ¿Y qué es esto nuevamente? Es simplemente la libre valoración de la prueba. Ahora, se le suele relacionar a uno y a otro indiscriminadamente como si la libre valoración de la prueba siempre implicara en todos los casos, que la institución del jurado siempre implicara en todos los casos la existencia de un sistema de libre valoración de la prueba, cuando no es así, porque es claro que ya durante varios siglos en Inglaterra, en Francia, en España, que también existía la institución del jurado, pero sobre todo más en el ámbito anglosajón, ¿no? Inglaterra, Reino Unido, etcétera. Estos jurados coexistían con reglas legales de la prueba. ¿Por qué? Porque al final las reglas legales de la prueba, de evaluación de la prueba, legal, vale la redundancia, disculpen, eran más que todo dirigidas al juez. Y este sí que las aplicaba, ¿no? Se dictaba según el derecho canónico, sobre todo, que establecía bastantes reglas de prueba legal. Entonces, nuevamente, deben tener clara la siguiente premisa. No siempre que la institución del jurado no está coligada necesariamente al sistema de libre oración, sino que puede coexistir con un sistema de adoración legal de la prueba. Entonces, eso a tener en cuenta. Simplemente, claro, es una manifestación del sistema de libre valoración, pero no quiere decir que no haya coexistido con la valoración legal. Bien, libertad total del que juzga a la hora de apreciar la prueba, sin motivación, pero dentro de la sinceridad de su conciencia. Eso era la máxima que le dictaba los franceses al jurado. Y de hecho también se bifurca dentro de la intime conviction, ¿no? Como le mencionaba. ¿Qué decía la intime conviction? Que el jurado, esto es los ciudadanos de a pie, van a absolver o condenar a un imputado según lo que le dice su conciencia, sin necesidad de razonar, no de razonar, mejor dicho, sin necesidad de explicar por qué es que decidió en un determinado sentido, a diferencia del juez, quien sí debía motivar. Y en ese sentido, como no tenía que explicar o fundamentar tal cuestión, pues podía pensar como quisiese, ¿no? Según su sentido común, su buen senso, lo mejor de sus propios conocimientos, las reglas de la sana crítica, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la idea que subyace a la intime convicción francesa. Ahora, la Freye Beweisfurdigung, ya, esa vaina. Que no es otra cosa. Ya, la figura de la Freie Beweisfurdigung alemana, que no es otra cosa que otra manifestación del objetivo general de la teoría probatoria, esto es, alcanzar la verdad. Nuevamente, otra manifestación a su vez de la libre valoración de la prueba. Bien, ya vimos el ámbito francés, ahora vamos al alemán. ¿Cuál era la opinión inicial de los jueces alemanes con respecto a esto? Y es que había sobre todo una confusión entre la institución del jurado y la libre valoración de la prueba, ¿no? Como le mencionaba, creían que ambos estaban coligados y eran codependientes, y si uno existía, el otro también lo hacía necesaria y naturalmente. Considerando en ese sentido a este último sistema, esto es, al sistema de la libre valoración, como irreflexivo, pues el jurado en Francia no motivaba sus veredictos. Y claro, podrías tachar de eso porque digas, el jurado va a decidir como quisiese, se le va a pasar por los paños bajos, etcétera, ¿no? Y no va a reflexionar absolutamente nada dentro de su decisión, porque ni siquiera está obligado a fundamentarla, ni dar razones de ella, ¿no? Entonces, es por esto que se empezó a ver de una manera bastante prejuiciosa al sistema de valoración, porque se le confundía con la institución del jurado y se decía en ese sentido que el sistema de valoración
como el jurado, es irreflexivo y por lo tanto la regla, el sistema de evaluación legal de la prueba es el más racional y lógico. Ahora, esta opinión va a ser flexibilizada posteriormente y es por ello que juristas como Blackstone y también en el caso alemán, ¿cómo se llama el de la Escuela Histórica del Derecho? ¿Cómo se llama? Me olvidé de esta patita. Savigny, ahí está. Savigny posteriormente va a optar, como una reacción a esta opinión inicial alemana, por un sistema de libre evaluación de la prueba, ¿no? Entonces, la convicción es también una labor de reflexión y que por tanto también se le aplican las reglas de la lógica. Entonces, no se puede tachar de irracional y irreflexivo el sistema de libre evaluación de la prueba solamente porque el jurado no tenía que motivar su decisión, porque a fin de cuentas, de todas maneras, se le iba a ordenar a que pueda efectuar un razonamiento de acuerdo a su convicción sobre lo que se debe, sobre cómo se debe decidir en un determinado caso. Entonces, es falso, de acuerdo a esta última interpretación de la doctrina alemana, que la libre evaluación de la prueba está relacionada a una total irreflexión sobre lo que se debe probar. Y pues claro, luego, ¿qué es en realidad lo irreflexivo? Es el sistema de valoración legal de la prueba, porque el juez no va a reflexionar nada en este caso, va a sumar 1 más 1, 2 testigos, ya está, probado, hecho probado. Eso sí es una total carencia de reflexión. No el sistema, que no el libre sistema de evaluación. Bien, eso, otra cuestión a tener en consideración, porque sí va a venir en su control. Cuando digo tener en cuenta es porque sí va a venir, chicos. Más no les puedo ayudar. Ya. Ahora, la Freie Vivae... Esta vaina me da risa. Bueno, ¿qué significa la Freie Vivae Furdigung? Como sea, no... Llevé alemán el año pasado, pero apenas sé decir Wie heißt du, que es como estás. Ya. Y ya. Perdón, chicos, ataque de risa. Y a ver, ya. Como mencionaba, la Freie Beweiswürdigung, que se traduce al español como simplemente libre valoración de la prueba y ya, no tiene más misterio. A su vez, trajo aparejada una discusión bastante interesante en el ámbito europeo continental, ¿no? Porque recordemos que el sistema alemán pertenece a la tradición del civil law europeo continental. El sistema inglés y el sistema norteamericano pertenecen a la tradición del common law. Bien, sigamos. Entonces, se trajo esta discusión entre la verdad formal y la verdad material. Y se discute también si es que en realidad se tenía que alcanzar la verdad en el proceso civil, sobre todo, ¿no? Que no en el proceso penal, que ya sigue reglas distintas, etcétera, ¿no? Pero en el texto, ¿de qué te habla? Del proceso civil. Bien. Algún sector doctrinal sostenía lo siguiente, ¿no? Sin verdad no hay justicia y por ello debe alcanzarse. Esto sobre todo en el proceso civil. Y decían en ese sentido que el Estado tenía un interés público en alcanzar la verdad, porque sin esta no se podría, la tutela de los derechos sería una injusticia. Y ante ello surgió otro sector doctrinal que decía que no, que sobre todo en los procesos civiles, en los procesos privados, donde reina el principio dispositivo de las partes, si bien al proceso como patrimonio de estas, sobre las cuales ellas pueden disponer simplemente, que el juez no puede pretender alcanzar la verdad, pues ello implicaría un interés estatal y actuar de oficio, lo cual evidentemente no es dable en un sistema acusatorio que se trató de implantar desde una reacción a la Santa Inquisición, que era un claro sistema inquisitivo, no valga la redundancia. Entonces, si se toma en cuenta que el Estado tiene cierto interés público en alcanzar la verdad, el juez, como representante del Estado en su órgano judicial, podría actuar de oficio según esa legitimación. ¿Por qué? Porque va a buscar alcanzar la verdad, pero ello no está nada más alejado de la realidad, porque se puede alcanzar la verdad simplemente en base a los enunciados que nos dicen las partes. ¿Y de qué manera? Pues sumando 1 más 1, no, claramente que no. Sino de qué manera? Con el nuevo sistema de libre valoración legal, de libre valoración de la prueba, el juez debía averiguar la realidad de los indicios aportados por las partes.
¿Cómo? Razonando, no simplemente aplicando este ejercicio reflexivo de poner una fórmula y decir que ya, que tal es así, porque X más Y es Z. Bien, entonces, esta es la reacción posterior alemana y que posteriormente va a concretizar gracias a la Freie Beweiswürdigung. Creo que me salió por fin un poco Beweiswürdigung. Ya. Bien, entonces eso. Disculpen. Ya, sigamos. ¿Se está entendiendo hasta ahí? Bacán. Oye, tengo una pregunta. ¿Has leído? ¿O sigues con tu estrategia de leer después de la asesoría? Está bien. Sí, normal. Es tu estrategia. Ya, sigamos. Ya. Sigue otra manifestación, que es el Beyond Any Reasonable Doubt. Que ya lo sabrán muchos por diferentes series, Suits, Daredevil, más allá de toda duda razonable, ¿no? Y también otros estándares probatorios. Ahora, ya vimos el ámbito francés, ya vimos el ámbito alemán, que ambos se circunscriben al ámbito jurídico europeo continental. Ahora vámonos a la familia del common law. Más allá de toda duda razonable y otros estándares probatorios. Recordarán de su asesoría anterior sobre la prueba ilícita y prueba prohibida y la regla de exclusión, que existen dos estándares de prueba según la naturaleza del proceso, ¿no? Si es un proceso civil, simplemente se tomará como probado un hecho cuando existe una probabilidad más grande de que los hechos sean ciertos a que sean falsos. Es un estándar mucho menos intenso que el que se tiene en el proceso penal, donde se exige que para probar la culpabilidad de un imputado se va a necesitar tener la certeza más allá de toda duda razonable. O en hechos concretos, por ejemplo, se ha tomado probado un hecho cuando se tenga la certeza más allá de toda duda razonable, ¿no? Evidentemente, esto es más exigente, es un estándar más intenso en el proceso penal que en el proceso civil, y tiene su razón de ser en el hecho de que mientras en el proceso civil se juega con el patrimonio de las partes principalmente, con ciertas afectaciones morales y cuestiones de menor lesividad, en el proceso penal se está jugando con la libertad del imputado, que es un bien personalísimo, un derecho personalísimo que se deriva directamente de la dignidad del hombre. Entonces, evidentemente, se va a requerir una mayor intensidad para poder probar algo en estos casos, ¿no? Porque lo que está en juego es mucho más significativo. Bien, el Beyond Any Reasonable Doubt, no es posible que ya que siga pronunciando mal. Ya, el más allá de todo razonable nace en el derecho anglosajón. Se usa, claro, se usa en el civil law también por juristas españoles sobre todo, pero tiene su origen en el derecho anglosajón, en el Reino Unido, en Inglaterra, etc. Entonces, ¿qué críticas se le han realizado a este? Pero vamos a ver primero para qué servía, ¿no? ¿Cuál era su utilidad en el proceso? Esto fue principalmente dirigido al jurado, ¿no? ¿Por qué? Porque el jurado, como mencionaba, era gente de a pie, gente que no era lego en derecho, que era ignorante de gente común, ¿no? Gente que no es letrada en la ciencia jurídica. Entonces, en ese sentido, para poder, porque al final ellos también iban a decidir sobre la absolución o condena del imputado, y se le iba a exigir determinado estándar probatorio, que todavía no le explico, perdón, que es un estándar probatorio, es un determinado grado de certeza al que se tiene que llegar para tomar por probado un determinado hecho, ¿no? Eso es en pocas palabras. Bien, entonces, esto es lo que es más allá de todo razonable. Es una expresión sencilla porque lo entiendes tú, yo, lo entendería tu primito o tu sobrino de 5 años, que guían al jurado en la valoración de la prueba para que sepan intuitivamente qué grado de certeza deben alcanzar para dar por probado un hecho. Bien, entonces, claro, su utilidad radica en eso, pero al juez no le iba a servir. O sea, esto iba principalmente para el jurado, que eran gente no entendida en el derecho. Y
eso no le quita su crítica, ¿no? Claro. Que se le criticaba que es una frase muy imprecisa y que adolece bastante generalidad, teniendo que aplicar un casuismo excesivo. ¿En qué sentido? Pues claro, van a haber innumerables excepciones, ya que en determinados casos el estándar probatorio se va a flexibilizar. Ponemos el simple caso del lavado de activos, por ejemplo, ¿no? En el lavado de activos, para probar el aspecto subjetivo de este delito, la cuestión es mucho más flexible que en otros delitos, como por ejemplo en el homicidio, ¿no? En otros delitos clásicos o delitos de sangre, como el robo, etcétera, donde muchas veces estos delitos se cometen con una intención patente. En cambio, en el lavado de activos simplemente se requiere, por ejemplo, un conocimiento de que el dinero es de un origen sospechoso y delictivo. Ni siquiera se requiere un conocimiento sobre qué delito específicamente es, eh, si proviene de un delito de homicidio, si proviene de un delito contra el patrimonio, etcétera, ¿no? En cambio, por ejemplo, para que uno sea cómplice necesario de un delito, este sí tiene que conocer de qué delito proviene y a qué delito está sirviendo y cuál es su aporte, ¿no? Lo que se conoce en la doctrina como el doble dolo. Entonces, evidentemente, no va a aportar nada a poder determinar de qué manera podemos valorar la prueba o en qué momento vamos a llegar a cierta certeza. Claro, no al juez, porque ese tiene muchas herramientas a su lado, pero sí que va a orientar de cierta manera, a manera de guía, ¿no? Al jurado, que no es entendido en el derecho, evidentemente, para poder determinar según su buen sentido, según su sentido común, según las reglas de la zona crítica, en qué momento puede llegar a tomar como probado un determinado hecho. Y nada más, no tiene mayor utilidad, la verdad, es impreciso, es una regla vaga, es una completa generalidad y que la jurisprudencia al final se va a encargar de determinar en qué momento se va a llegar a este estándar de duda razonable, a este estándar más allá de todo razonable, y va a depender del caso concreto muchas veces. Entonces, es muy de poca utilidad, por lo menos para el juez, pero el jurado sí que sirve como una guía. Entonces, esa sería su mera utilidad. Veamos. ¿Qué dice aquí? Ya toqué esto, ya toqué esto. Ya, entonces, si por ejemplo se les pregunta en el control quizá, ¿no? Acerca de este estándar probatorio, eh, bueno, esta fue una pregunta del anterior control. ¿Dónde el estándar probatorio exige un mayor grado de certeza, por así decirlo, ¿no? ¿En el proceso civil o en el proceso penal? Exactamente, penal. Mira, con eso ya resolvieron una pregunta igualmente. Todo está conectado. Ya, y si yo les pregunto eh, lo siguiente, ¿no? No, esto ya está de más. Sí, sí, van a saberlo. Ya. Entonces, ¿a quién servía principalmente este aforismo de más allá de todo lo razonable? ¿Al jurado o al juez? Al jurado, exactamente. Muy bien, chicos. Pues. Ya, ahora vamos, ya estamos por acabar, pero con la apreciación según la conciencia judicial, ¿no? O según las reglas de la zona crítica. Ya. ¿Qué es lo que dice el artículo 317 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1855? Dice, los jueces y tribunales apreciarán según las reglas de la zona crítica la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos. Ya. No te explica qué son las reglas de la zona crítica, pero nuevamente es otra manifestación del objetivo general de la búsqueda de la verdad, concretizado en el sistema de libre declaración de la prueba. Reglas de la zona crítica quiere decir, nuevamente, según su conciencia, según su buen sentido, según su sentido común, como ven, el contenido es totalmente idéntico. Bueno, su finalidad al menos, ¿no? Porque claro, acá va dirigido al juez, en este caso la zona crítica, y el más allá de todo razonable y la íntima convicción iba más que todo dirigida al jurado, ¿no? Pero bien, la finalidad es la misma, tratar de alcanzar la verdad en el proceso judicial y privilegiar la valoración libre de la prueba. Bien, ¿qué más? Ahora, teniendo en cuenta la zona crítica, nuevamente,
y esta finalidad idéntica que tiene con la Intime Convite francesa y la Freie Befehlsfürdigung alemana, y también este estándar de más allá de todo razonable. A ver, díganme ustedes, ¿por qué es idéntica esta finalidad de de las tres figuras? Porque todo converge en la libre elaboración de la prueba. Ya es un repollo en toda la lectura prácticamente. Todas buscan que quien juzgue lo haga desde su conciencia, lo haga de acuerdo a las máximas de la experiencia, lo haga reflexionando racionalmente, no simplemente diciendo dos testigos afirman algo, ya es, no simplemente diciendo dos documentos fedateados por tal notario, ya acredita un hecho y por ende procede, yo qué sé, el delito de estafa. Ya, no, sino que tiene que efectuar un ejercicio racional de justificación de por qué llega a estas conclusiones, ¿no? Bien, entonces, esa es la finalidad idéntica. Todas se rigen por el sentido común, por la convicción, según sus propias experiencias del juez, etc. Ya, creo que en este salón están tocando algunos alumnos sobre las máximas de la experiencia. Así que ellos más o menos tienen un poco más específico de lo que estoy hablando. Pero bien, la finalidad, como mencionaba, es idéntica. Entonces, si yo, por ejemplo, les pregunto, eh, eh, nada, ya se los dije. ¿Para qué más? Ya, ahora vamos con lo siguiente. Teniendo en cuenta que la finalidad es idéntica, las partidas, hay otra cosa aquí, fundamental. Como mencionó, o no lo mencionó, bueno, Zafra habló de la valoración legal de la prueba principalmente. Y ya, y también es cierto que el derecho canónico, del cual forma parte las 7 partidas, que es fuente del derecho español, si bien es cierto que este derecho preceptuaba muchas reglas de prueba legal, eso no quiere decir que no hayan coexistido también en sus cuerpos normativos algunos preceptos de libre valoración, como por ejemplo, la existente en la partida número 3, título 16, ley 40, y la existente en la partida 3, título 18, ley 6. ¿Qué es lo que dicen estas partidas? Para ello vamos a remitirnos a la lectura. Aquí está. Aquí está. Bien. La partida 3, título 16, ley 40, prescribe que el juez al momento de valorar el testimonio deberá catar al juzgador, bueno, deberá catar al juzgador y creer los dichos de aquellos testigos que entendiere que dicen la verdad o que se acercan más a ella. ¿Qué es esto nuevamente? Que entendiese que dicen la verdad, o sea, según su conciencia nuevamente, o que se acercan más a ella. Nuevamente, según su conciencia, su convicción, el libro de oración no te está diciendo suma uno más uno, pero que esa fórmula, nada, te está dando total libertad para valorar según tu conciencia. Claro, dentro de lo racional, ¿no? No vas a decir que plátano más jamonada es igual a plato culinario, ¿no? Claro que no. Pero te da un margen mucho mayor de libertad para valorar racionalmente la prueba. Bien. Entonces, es un claro ejemplo de que también existían en las partidas reglas de libre valoración. Vamos con lo siguiente, también partida 3, número 18, ley 6. ¿Qué es lo que dice? Dice, o mejor dicho, obliga o manda al juez a que no crea en aquella declaración testimonial que fuese contra natura. Esto es, que contraviniera los principios de la lógica o que resulte totalmente irracional para el juzgador. Nuevamente, ¿esto es una regla de libre valoración o de prueba legal? ¿Qué dicen? Si le está diciendo que se guíe según su conciencia, según lo que considere que es contra natura, según lo que es contradictorio, según lo que va contra las reglas de la lógica y de las máximas de la experiencia. No, le está dando un margen amplio de libertad para que no crea en estos testigos. ¿Verdad? Nuevamente, es una manifestación de la libre valoración. Y ya. Siguiente. Ahora, finalmente, los estándares de prueba, los grados de medida de prueba y los grados de verosimilitud. En el ámbito anglosajón, los estándares de prueba, como mencionaba, se crearon para el jurado, porque así de esta manera facilitaba
el entendimiento de estos, que eran gente de a pie, a partir de una frase sencilla, para que llegaran a saber qué grado de certeza, o por lo menos deducir intuitivamente qué grado de certeza necesitan para poder tomar por acreditado o probado un hecho, ¿no? Una frase sencilla, porque no le vas a hablar, no le vas a hablar al jurado, a gente común, a tu primito que podría ser jurado, bueno, a alguien mayor de edad, a tu tío que estudia ingeniería o economía, no le vas a hablar, por ejemplo, de sospecha fuerte, sospecha vehemente, sospecha inicial, sospecha simple, sospecha suficiente, sospecha reveladora, ¿no? Etcétera, que son los grados de sospecha que se requieren para poder abrir investigación, para poder formalizarla, para poder formular acusación, para poder finalmente solicitar una medida cautelar, etcétera. No le vas a hablar de eso, ¿no? Entonces, en el ámbito anglosajón, por lo menos, los estándares de prueba se crearon para el jurado, más allá de toda duda razonable, una frase sencilla. Pero en el ámbito continental, el jurado siempre fue visto de una manera bastante... siempre fue visto de una manera bastante prejuiciosa, siempre fue visto de una manera contraria, en contraposición. Varios juristas se ponían a la institución del jurado. ¿Por qué? Porque lo tachaban nuevamente de ignorante, etcétera, ¿no? De por qué debía decidir sobre una litis tan importante y donde necesitas varios conocimientos jurídicos. ¿Por qué debía decidir sobre ello? Gente de a pie, ¿no? Ahora, eso tiene que ver bastante también con la tradición, ¿no? La tradición anglosajona es mucho más práctica, se dirige por la jurisprudencia, y en cambio la tradición jurídica europeo-continental, que es donde se rige Perú y la mayoría de América Latina, a excepción de Brasil, creo que está adoptando ahora un sistema más anglosajón. También Alemania, Francia, etcétera, que son propios del sistema europeo continental. Claramente este sistema del civil law siempre se ha originado en Roma inicialmente, y en Roma era dotada de un total academicismo, ¿no? Siempre ha sido bastante academicista esta tradición del civil law, y en ese sentido pues reprochaban a gente que no conocía el derecho, ¿no? Siempre doctrina, siempre legislación, y estas eran las fuentes que se debían tener más en cuenta, ¿no? Claro que ahora la jerarquía es distinta, ¿no? Primero ley, luego jurisprudencia y al final doctrina, pero la doctrina en el sistema europeo continental es mucho más importante que en el sistema anglosajón. Y bueno, eso a tener en cuenta. Entonces, y en ese sentido, dado el rechazo que tenía el ámbito continental, estos países, Francia, Alemania, América Latina, etcétera, dado este rechazo que tenían contra el jurado, entonces, en este caso, los estándares de prueba no se originaron para servirles a estos, sino ya era más que todo para ordenar al juez que valore libremente la prueba, ¿no? Eran más que todo dirigidos al juez, en pocas palabras. Ahora, ¿qué es lo que buscan estos estándares de prueba o los grados o medidas de prueba? Como por ejemplo pesar la prueba, como lo intentó Tarufo para diferenciar entre verosimilitud y probabilidad, pues buscan orientar nada más que la valoración legal de la prueba. Verosimilitud objetiva, credibilidad aproximada, verosimilitud predominante, que son nuevamente estándares de prueba que van dirigidos al juez en el ámbito europeo continental, cumplen la misma función en general, ¿no? Pero van dirigidas a sujetos distintos, cumplen la misma función que el estándar probatorio en el ámbito anglosajón, que es el de más allá de toda duda razonable. ¿Y cuál es esta finalidad idéntica? Orientar, guiar la valoración de la prueba. Nada más, eso en pocas palabras. Claro, van dirigidas a sujetos distintos, pero la finalidad, la función, el sentido es idéntico, tanto en el ámbito anglosajón como en el ámbito europeo continental. A tener en cuenta. Y finalmente se habla sobre la figura de la mínima entidad probatoria, que es algo que ha tenido bastante revuelo en la jurisprudencia española sobre todo. ¿Y qué es lo que dice esta jurisprudencia? Pues que el juez deberá emprender una mínima entidad probatoria a efectos de emitir sentencia condenatoria o absolutoria. Esto es, el juez deberá practicar aquella prueba que sea necesaria para poder formarse en él la convicción de que el sujeto o bien merece la condena o bien merece ser absuelto, ¿no?
Bien, ahora, esto no deja de guiarse nuevamente. ¿Por qué? Por unas reglas bastante vanas, porque la mínima actividad probatoria, cuando un juez va a considerar que su actividad es suficiente o es mínima, aquella necesitada para poder condenar o sentenciar, digo, para poder condenar o absolver, nuevamente va a depender de de la regla de la sana crítica, va a depender de su convicción, va a depender de su sentido común, etc. Entonces, nuevamente, la mínima probatoria no va a solucionar nada. Sigue siendo igual de imprecisa, sigue siendo igual de generalista y adolece aún de este problema del casuismo excesivo al que se tiene que recurrir para poder determinar en qué casos va a ser una mínima probatoria, en qué casos va a sobrepasar este estándar de más allá de todo razonable, en qué casos va a haber una verosimilitud objetiva, etcétera, ¿no? Un casuismo excesivo que no soluciona nada, sigue siendo igual de impreciso y generalista. Pero bien, esa es la crítica que se le hace en general a todas las manifestaciones de la búsqueda de la verdad en este caso. Y bien, entonces, la premisa, ¿no? El contenido de lo que se pretende alcanzar con las reglas de la zona crítica es idéntico, o la zona crítica en pocas palabras, es idéntico a lo que se busca con la Intime Conviction francesa o la Freie Befreiungswürdigung alemana. Bien. Ya chicos, eso es todo. ¿Preguntas? ¿Todo claro, todo correcto? Y yo que me alegro. A la verga, no me pasaron una hora. Ya. ¿Todo bien, chicos? ¿Listos para su control? Que si se dieron la asesoría va a estar muy sencillo, la verdad. ¿Listos o no listos? ¿O ya se durmieron ya? Bueno, chicos. Sí, así será, pues. Luego van a ver ahí cuando lo suba System a YouTube. Y ya. Se eliminan 2 controles, muchachón. Ya podemos dar las fijas, dices. Ya, ahorita. Ya, ya chicos, eso es todo entonces. Estudien, no se olviden de la entrega del informe de audiencias que también van a tener que exponer, así que elaboren sus diapositivas para este informe. Tienen que estar listas también enviadas antes de clase del próximo 27 de agosto y también ese día no se olviden se envía la entrega del trabajo, la cuarta entrega, que si no me equivoco es marco la cuestión y marco teórico también. No se olviden de eso. Ya chicos, ¿qué fue? Dilo. Chicos, aprovechando que esta asesoría va a estar grabada y colgada en YouTube, les hago acordar de que por favor, si alguno tiene algún problema con el tema de sus audiencias, nos lo haga saber lo antes posible a Janet o a mí. Nosotros ya tenemos mapeado de todas formas los grupos que faltaban aún, pero si alguno por ahí haya pasado algo y no nos hayan avisado, por favor, háganlo antes de que estemos más cerca de la fecha, porque después ya no vamos a poder apoyarlos más. A todos aquellos que nos han pedido ayuda, claro, a todos aquellos que nos han pedido ayuda se les ha apoyado. Entonces, por favor, si alguien ha tenido problemas con eso, nos avisa, ¿sí? Los trabajos aquellos grupos a los que faltaban ciertos integrantes, hicieron sus visitas, pero faltaban asistir ciertos integrantes, tienen que ir a una institución de forma personal y hacer su informe de forma personal. Chicos, igual, si tienen alguna duda, no duden en consultarlo con Janet o conmigo. Listo, chicos, eso es todo. Ya chicos, hasta luego, cuídense, denle caso a sus asistentes. Adiós. Buenas noches, chicos.